Bueno, vamos a resolver un problema. En este caso es un problema de reemplazo de equipo hecho a través de programación dinámica, y en este caso lo voy a hacer en el pizarrón para que tú tengas opción a parar y entenderlo las veces que tú desees. Dice: un teléfono que se compra en una tienda de departamentos cuesta $40. Aquí ya tengo la gráfica del cero. El costo de mantenimiento estimado por cada año de operación se proporciona en la tabla. Son estos que tenemos aquí: 20, 30, 40 y 70. Yo puedo conservar un teléfono cuando mucho por 5 años, por eso solamente lo hice así. Y G5 es igual a 0, porque solamente nuestro horizonte llega hasta el 5. He comprado un nuevo teléfono y mi viejo teléfono no tiene valor de salvamento. En los dos problemas que vimos en la clase sí teníamos valor de salvamento, un valor de rescate. Calcule cómo minimizar el costo total de comprar y operar un teléfono durante los 6 años siguientes. Es durante 5. El horizonte es 5 años. Por eso aquí le puse G5 igual a 0. Entonces ya tenemos ahí los costos. Perdón, la línea temporal para estimar G0. Después aquí tendríamos G1, que es lo mismo, nada más que voy a recorrer como si lo comprara en el tiempo 1. Entonces aquí tendría 40, luego 20, 30, otra vez 40, aquí vamos a ponerle 1, 2, 3, 4, y en el 5, 60. En el 5, 60. Ese sería G1. Después G2 es lo mismo, nada más que voy a contemplar el análisis como si comprara mi teléfono en el 2. Cuatro, 5. Entonces lo único que voy a hacer es desplazar los costos. Aquí en el 2 serían 40, luego 20, 30, 40. G3 aquí voy a desplazarlos: 40, 20, 30. ¿Sí? Me faltan 2, que sería aquí sería G4. Entonces es como si comprara yo en el 4. Compró en el 4 y ya nada más tendría costos de 20. ¿Sale? Entonces G5 ya lo tengo aquí, es 0. Ahora voy a calcular los costos, que es el paso 1. Entonces en este caso voy a empezar analizando G0, los costos de G0. Entonces sería costo del 0 al 1. El costo del 0 al 1 pues sería 40 más 20, 60. Este costo es equivalente al 1, 2 también, porque son los mismos costos. Aquí no hay costo de salvamento. Del 2 al 3, del 2 al 3 y del 3 al 4. Y por último, del 4 al 5, de 60. Luego, siguiente, costo del 0 al 2. Del 0 al 2 tengo que acumular los costos, entonces serían 40 más 20, 60, más 30, 90. ¿Sí? Serían los costos del 0 al 2, que son equivalentes del 1 al 3. Si te das cuenta es lo mismo: 40 más 20 más 30 es del 1 al 3. También serían del 2 al 4, del 2 al 4 y del 3 al 5. 90. Y luego vamos con los costos del 0 al 3. Del 0 al 3, ¿qué sería?
sería 40 más 20, 60, más 30, 90, más 30, 90, más 40, 130. ¿Sí? Y estos costos son equivalentes del 1 al 4, del 1 al 4 y del 2 al 5. ¿Sale? Siguiente, 0 al 4, ¿sí? Del 0 al 4 son 40, 40, 80, 100, 130, 160. 160 es equivalente del 1 al 5, equivalente del 1 al 5, y pues creo que ya, ¿verdad? Sí, del 2 al 5 ya está aquí. Luego, del 0 al 5, pues todos son estos costos más la acumulada de 70, entonces serían ahí 260. ¿Sí? Entonces voy a verificar estos costos, tengo duda. Entonces serían 60 y 30, 90, 90 y 40, 130, 190, 190 y 260. Aquí está incorrecto. ¿Sale? Creo que era así. 60, 90, 130, 190 y 260. Entonces ya están ahí el cálculo de los costos. ¿Sale? Ya están ahí mis costos. Y listo, terminé el paso 1. Ahora sí, me voy a ir haciendo mi análisis hacia atrás. Entonces, G5 es igual a 0, G4. Ahí es un solo valor, ni siquiera le pongo el mínimo. Sería C4, 5, y acuérdate, este subíndice me da a mí el funcional anterior que debo ocupar, o sea, G5. Entonces, por ejemplo, C4, 5. C4, 5 está aquí y sería 60 más 0, 60. Y es el que voy a ocupar para hacer mi cálculo hacia atrás, ¿sí? Y bueno, ¿cómo se interpreta aquí? Si yo compro un teléfono en el tiempo 4, me conviene reemplazarlo en el 5. Es mi única opción. Ahora sí, G3, tienes dos opciones. O lo reemplazas en el 4 o lo reemplazas en el 5. Entonces, aquí sería mínimo de C3, 4 más G4. Y luego C3, 5 más G5. C3, 4 es 60 más G4, 60. Entonces esta sería 120. C3, 5 es 90 más G5, que es 0. Y entonces aquí me da 90. Ese es el mínimo que voy a ocupar. G2, tengo tres opciones: reemplazar en el 3, en el 4 o en el 5, ¿sí? Entonces aquí sería el mínimo de C2, 3 más G3, C2, 4 más G4, C2, 5 más G5. ¿Y esto quién es igual? El C2, 3. C2, 3, 60, más G3, 90, entonces ahí son 150. Luego C2, 4, 90, más G4, son 60, 150 también. Luego C2, 5, C2, 5, 130, más G5, 0, 130. Entonces aquí se halla el mínimo. ¿Qué quiere decir? Que si yo compro un equipo en el tiempo 2, lo que me conviene es reemplazarlo hasta el 5. En G1 voy a tener que evaluar 4 opciones. Voy a hacer un poco más chiquito esto para que me dé espacio. Entonces, G5 es el mínimo de C12 más G2, C13 más G3, C14 más G4 y C15 más G5. Entonces, ahora sí, C12, 60 más G2, 130
ahí serían 190. Luego C13, 90, más G3, que es 90, son 180. Luego C14 son 130, más G4, que son 60, 190. C15, 190, más G5, que es 0. Entonces, el mínimo aquí se halla en 180, ¿sí? En 180. Luego ya el último, que sería el G0, voy a borrar esta parte, al fin y al cabo solamente es esta gráfica. Si la quieres visualizar, voy a guardar nada más el cálculo de G4. Entonces ahora sí, G0 sería el mínimo de C01 más G1, C02 más G2, C03 más G3, C04 más G4 y C05 más G5. Entonces, C01 sería 60. 60 más el funcional mínimo en 1, el funcional mínimo en 1 que fue 180, son 240. Luego C02 serían 90, más el funcional mínimo en 2 que fue 130, ahí serían 70, 220, este es 130. Luego C03 son 130, más G3, el mínimo es 90, entonces estamos hablando de que son 70 igual 220. Luego C04, 190, más G4, 60, ahí serían 250. Y luego GC05 son 260, más 0, 260. Bueno, entonces aquí tendría dos mínimos aparentemente. Déjenme checar que todo esté correcto, ¿sí? 220 y 220. Listo. Bueno, entonces tenemos aquí dos opciones. Ya el tercer paso, acuérdate que era el paso 1. Esto que acabamos de hacer es el análisis hacia atrás. Paso 2. Nos falta el 3, que sería la decisión. Ahora, ¿qué decisión voy a tomar en este caso? Bueno, tengo dos opciones. Vamos a empezar con esta. La primera te dice que si yo compro en el tiempo 0, lo que me conviene es reemplazar en el 2, ¿sí? Reemplazar en el 2, C02. Y después de ahí me voy al funcional 2, y el mínimo lo hallas aquí. Dice, ya después del 2 lo que te conviene pues ya es reemplazar hasta el 5, porque el mínimo se halla en C25. Entonces, esa sería una opción, y ahorita checamos los costos. La siguiente, dice, bueno, otra opción sería que si tú compras tu equipo en el tiempo 0, lo reemplaces hasta el tiempo 3 y vete al funcional 3. Entonces, el funcional 3, el mínimo lo hallas en C35, ¿qué quiere decir? Que después lo que te conviene es reemplazarlo hasta el 5. Vamos a ver si los costos coinciden, si son los dos con el mínimo de 220. Entonces, C02, aquí sería 90, C25 serían 130. 130 más 90, 220, ¿no? Aquí serían 220. Y luego, C03, 130, 35, 90. Son equivalentes y ahí dan 220. Entonces estas serían las dos estrategias de reemplazo. 0,2 y reemplazo hasta el 5, o 0,3 y reemplazo hasta el 5. Y bueno, este sería el problema.